¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa Parlamento, donde les resumimos lo que ha dado de sí la semana en la Cámara Legislativa. En nuestro tiempo de entrevista hemos estado con Carmen Hernández. Ella es diputada de Nueva Canarias, partido en el que milita desde su creación en el año 2005. Con ella hemos hablado, entre otros asuntos, sobre la nueva ley educativa y sobre las reivindicaciones de este Día Internacional de la Mujer. La desigualdad en el ámbito laboral, la brecha salarial, que tiene muchas expresiones. Una de ellas también es que aboca a muchas mujeres a vivir en la pobreza y que hace que en Canarias además la pobreza tenga rostro de mujer. Con motivo de este 8 de marzo, el Parlamento ha celebrado un foro abierto al público para profundizar en los avances y retos de la igualdad de género. La jornada ha contado con la presencia de la magistrada María Auxiliadora Díaz y la viceconsejera de Igualdad, Silvia Jaén. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha asistido en Portugal al encuentro Macaronesia-Lisboa para preparar la estrategia de las RUP de cara a las 10º Jornadas Atlánticas que se celebrarán en julio en Cabo Verde. Carmen Hernández Jorge es natural de Telde, en Gran Canaria. Nació en 1968 en el seno de una familia con 7 hermanos. Sí, dirigida la familia por una madre, es decir, que sería lo que hoy llamamos una familia prácticamente monomarental. Bueno, una familia numerosa es una familia que nunca hay tiempo para aburrirse y que la fiesta pues la tenemos nosotros solos. La fiesta de Navidad, los fines de año, no necesitamos mucho más que nuestra propia compañía. Licenciada en Ciencias del Mar, ha pasado gran parte de su vida enseñando. Sí, una parte importante, es mi pasión, mi vocación. Inicié mi carrera como profesora de biología y geología en mi ciudad y ahí pasé pues todos los años de trabajo hasta que ya luego me dediqué a esta actividad, a la política. En su carrera política no solo ha sido diputada, también ha trabajado muy cerca de los ciudadanos como alcaldesa y concejala de su ciudad, Telde. Creo que se complementa muy bien la visión que tienes de lo que es la política, la práctica política en los ayuntamientos con el Parlamento. Es más, yo diría que sería muy recomendable que todos los diputados pasaran alguna vez por el ámbito local, porque es donde se le pone cara a todos estos debates que aquí mantenemos. Entró en política hace 15 años, coincidiendo con el nacimiento de Nueva Canarias. Me invitaron al primer Congreso Constituyente de Nueva Canarias, pues hace efectivamente 15 años, y la verdad que me ilusionó. Yo era un poco más joven y me ilusionó el proyecto, me ilusionaron las ideas. A mí siempre me ha gustado la política, aunque la veía de lejos, y decidí dar el paso y a partir de ahí pues me involucré en el ámbito local como concejala. Estuve en este Parlamento ya en la 8ª legislatura, luego he sido 4 años alcaldesa de mi ciudad, que ha sido una experiencia, vamos a decir que muy intensa, y ahora pues compagino la actividad local con la actividad parlamentaria. Los recuerdos más entrañables de su niñez los asocia con 2 enclaves de su isla, uno en el norte y otro más al sur. Casualmente además la otra ciudad con un gran arraigo desde el punto de vista de nuestra historia prehispánica, como es Gáldar. Ahí pasé muchos ratos de mi infancia, mi familia materna procede de ahí, vive ahí, y tengo gratísimos recuerdos. Aprendí a nadar allí en la piscina de la Furnia, y junto con Telde, con las calles empedradas del barrio de San Francisco, pues son mis momentos maravillosos de infancia y de adolescencia. Y aunque le encanta la comida canaria, tiene claro cuál es su plato favorito. Me gusta mucho nuestra comida, pero quizás si tuviera que elegir uno, el sancocho. Domingo 8 de marzo, le pongo una cifra sobre la mesa: 16 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2020, una brecha salarial que llega al 30%. Esta semana se ha dado luz verde a lo que será la futura ley
de igualdad, de libertad sexual, la ley que se ha conocido como del solo sí es sí. Se avanza en algunas cosas, pero todavía este domingo me imagino que usted considera que quedan algunos aspectos en los que avanzar y sobre todo que reivindicar. ¿Cuáles serían? Sin duda avanzamos, pero hay aspectos que son inaceptables, que como sociedad no podemos aceptar que cada semana despertemos con la terrible noticia de que una mujer ha muerto por el simple hecho de ser mujer. Es inaceptable que en este siglo esto siga ocurriendo y todos los esfuerzos son pocos para acabar con la violencia machista. Pero sin duda hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Expresabas una realidad que es la desigualdad en el ámbito laboral, la brecha salarial, que tiene muchas expresiones. Una de ellas también es que aboca a muchas mujeres a vivir en la pobreza y que hace que en Canarias además la pobreza tenga rostro de mujer. Queda mucho aún por hacer y además es una competencia, una responsabilidad de toda la sociedad. Las administraciones tenemos que empujar, liderar, impulsar leyes, poner recursos, pero sin duda el cambio de conciencia, el acabar con el patriarcado, el acabar con la violencia machista es una tarea que nos compete a todos y que entre todos tenemos que ser capaces de crear una sociedad donde la violencia desaparezca definitivamente. Acabamos de volver después del parón de carnavales aquí al Parlamento, unos días, una semana incluso, en la que en Canarias hubo de todo, hubo viento fuerte, calima como no se recuerda desde hace, pues no sé si había ocurrido alguna vez una calima de esas dimensiones, incendios, ustedes en Gran Canaria además lo han vivido muy de cerca. En definitiva, efectos que muchos expertos achacan o vinculan al cambio climático. ¿Estamos a tiempo de frenar este problema? ¿Se está haciendo lo suficiente? Ahora, en octubre creo que llega al Parlamento la ley contra el cambio climático. Sí, bueno, muchos expertos dicen, y bueno, con los datos en la mano, que en algunas cuestiones llegamos ya con retraso, por tanto, ya esto es una realidad que está aquí, el cambio climático ya es una realidad, ya no lo niega, salvo quienes tengan intereses en frenar todas esas actividades, o en no frenar, perdón, esas actividades económicas que generan contaminación y que impiden frenar este proceso, pero yo creo que tenemos que poner el acelerador. Desde las administraciones, desde el ámbito legislativo, tenemos que acelerar porque efectivamente tenemos que ponerle freno a este cambio climático, a la contaminación, porque en ello nos va la vida, y no me refiero a un eufemismo, nos va la vida de manera literal a estas generaciones que vivimos en esta etapa, pero sobre todo a las futuras generaciones. De hecho, su partido está ahora mismo en el gobierno. Uno de los aspectos que defiende para luchar contra el cambio climático es la tasa verde, ese impuesto que se quiere aplicar a las actividades más contaminantes. ¿Sigue para adelante la idea de aplicar ese impuesto aquí en Canarias? ¿En qué punto está? Bueno, el vicepresidente lo ha puesto sobre la mesa porque son debates que en otros lugares se están produciendo desde hace mucho tiempo y son debates normales y naturales. Todos sabemos que una manera de intimidar el consumo de ciertos productos, o en este caso la contaminación, es de alguna manera gravando económicamente. Es decir, la idea sería el que más contamina que pague más, o el que contamina que pague, porque lo que está claro que para las instituciones, para la sociedad, poner freno a todos estos efectos negativos de la contaminación nos cuesta no solo la salud del planeta, sino además nos cuesta recursos. Por lo tanto, parece natural, en muchísimos países existe una tasa verde, que son recursos que se van a utilizar en favorecer pues la implantación de las renovables, por ejemplo, como fórmula para frenar el cambio climático, o mejorar las infraestructuras, la movilidad sostenible, cualquier otro aspecto en el que queramos y debamos trabajar para conseguir este objetivo. Lo que no terminan de ver desde su partido es ese impuesto que quiere aplicar el Estado al transporte aéreo, al menos no en lo que se refiere a Canarias, ¿verdad? Un debate que ha estado muy candente esta semana, además. Hombre, la fiscalidad, nosotros defendemos que la fiscalidad es un elemento fundamental en cualquier política que se quiera implementar en los países democráticos y en los países desarrollados. Lo que está claro es que hay que buscar ese equilibrio entre la fiscalidad y el impacto que esa fiscalidad va a tener en las actividades económicas. Ese impuesto a volar, diríamos, tendría un impacto tremendo en lo que es hoy el pilar de nuestra economía.
Es el turismo nuestra industria más potente, a ella le debemos el 30% de nuestra riqueza, de nuestro Producto Interior Bruto, y nosotros desde Canarias tenemos que plantearle a las instituciones europeas que algo que va a tener ese efecto sobre nuestro modo de vida debe ser estudiado y debe ser analizado con muchísima prudencia. Eso no significa que no creamos, es decir, no es incongruente con la idea de que pongamos fiscalidad a aquellos elementos más contaminantes. Pues si le parece, Carmen, nos movemos a otra ubicación del Parlamento para continuar con la entrevista. Muy bien. España contará pronto con una nueva ley educativa. Esta semana se ha dado el pistoletazo de salida, digamos, a esa tramitación. ¿Qué opina de lo que hemos podido conocer? No sabemos mucho de momento de esta ley, de cómo será, pero sí que la ministra ya ha dado algunas pinceladas. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? Bueno, creo que toca aspectos que me parecen importantes y tremendamente acertados. Primero, reconocer que para poder avanzar y progresar necesitamos una inversión suficiente en materia educativa y, por tanto, esa apuesta por el 5% del Producto Interior Bruto del Estado en educación es fundamental. Luego hay aspectos que me parece que son ya retos inaplazables. Primero, el incorporar la innovación educativa, los grandes avances de esta última década en materia de neurociencia al ámbito educativo, convertir la educación española, ponerla a la vanguardia de la innovación. El sistema de acceso, cómo buscar esa fórmula para que sean los mejores los que accedan a la profesión docente. Me parece también muy importante ese impulso que se le quiere dar a la formación profesional. Vamos con retraso en esto, pero bueno, nunca es tarde. El objetivo es un objetivo que también me parece inaplazable y algo que muchos hemos defendido desde hace mucho tiempo, que es la importancia de 0 a 3 años. No podemos seguir ignorando que se educa desde la cuna. Esto ya es algo que los pedagogos venían apuntando desde hace mucho tiempo, pero los últimos estudios científicos avalan que es una etapa no importante, sino clave en el desarrollo emocional del niño, pero también en el desarrollo cognitivo y lo que serán sus futuros aprendizajes. En cualquier caso, soy de las que creo que si importante es una buena ley educativa, más importante es el consenso. Creo que es un error. Yo he perdido la cuenta, pero creo que esta sería la 8ª ley. Creo que es un error creer que las soluciones al sistema educativo del Estado dependen solo y exclusivamente de una ley. Creo que es muy importante un gran pacto de Estado en materia educativa, un pacto que haga que el modelo por el que optemos permanezca al margen de qué partido gobierna. Los sistemas más exitosos del mundo en materia educativa no cambian su ley. Estoy pensando en Finlandia, que lleva con la misma ley desde hace décadas, o ahora Portugal, que están protagonizando una revolución en positivo en materia educativa y tienen la misma ley desde hace décadas. Por tanto, si importantes son las leyes, creo que es mucho más importante un pacto de Estado en esta materia. Usted ha sido muy combativa también en el caso de los jóvenes con el tema de las apuestas, las casas de apuestas que están proliferando en nuestro territorio. Incluso ha llegado a proponer que la publicidad se equipare a la del alcohol, el tabaco, digamos que se restrinja. Hay una medida que ha propuesto el ministro de Consumo. ¿Qué opina de cómo se está legislando en la materia y qué podemos hacer? Bueno, ahí en la calle, solo hay que estar muy pegada a la calle para saber que esta proliferación de salas de apuesta en los barrios, además siempre vinculado a las zonas más obreras, ha generado alarma y preocupación en la ciudadanía, por varias razones, porque todos sabemos que el juego puede generar un problema de ludopatía, una enfermedad, por tanto hablamos de un problema de salud pública, pero además porque también sabemos que están ubicándose en lugares donde la población puede ser más vulnerable a esta actividad, y ya no hablemos de cuando estas salas de apuestas se colocan al lado de colegios. A todo esto se añade que ya los expertos, tanto en materia de adicciones como médicos, psiquiatras o incluso las asociaciones
de personas afectadas por la ludopatía están advirtiendo del aumento de personas con este problema. Ya nosotros trajimos a iniciativa de Nueva Canaria una proposición no de ley para aumentar la fiscalidad, que de alguna manera generara ingresos para combatir este problema y, por otro lado, controlar su proliferación, suspender las autorizaciones hasta que se hiciera un estudio razonado y controlar sobre todo su cercanía a colegios o a espacios donde suelen frecuentar nuestros chicos, chicas, nuestros jóvenes. En clave estrictamente política, se habla cada cierto tiempo, viene y va, digamos, el debate de esa unión del nacionalismo, sí o no. ¿Cree usted que se está cerca de esa unión del nacionalismo canario? ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que aquí hay dos planos, ¿no? El plano romántico, es decir, con una visión de lo que significa el nacionalismo como una opción política que cree y entiende que la defensa de este territorio, de nuestras singularidades, de nuestras especificidades como territorio alejado del continente, como territorio fraccionado por nuestra condición archipelágica en medio del Atlántico, con muchísimas fortalezas pero también con muchas debilidades. Creemos que estos derechos de los canarios se defienden mejor desde el nacionalismo. En nuestro caso defendemos un nacionalismo progresista, basado en el progreso de toda la sociedad, de la mayoría social. Por tanto, desde una visión, diríamos, idílica o romántica, parece que sí, que lo mejor para los intereses de Canarias sería un nacionalismo fuerte y cohesionado. Y creo que cuando vamos juntos de la mano a Madrid, demostramos que para nosotros la agenda canaria, las prioridades Canarias son un elemento de unión, pero es verdad que luego discrepamos a la hora de gestionar los recursos públicos, a la hora de apostar por unas u otras políticas, es decir, que creo que hablar de un futuro a corto, medio o largo plazo de unidad nacionalista primero tiene que pasar por definir qué proyecto de país tenemos, qué proyecto tenemos para Canarias en todos sus ámbitos. Creo que ya bajando del idealismo y del romanticismo, cuando bajas al terreno práctico, ahí creo que aún quedan mucho camino por andar y diferencias importantes que no digo que sean insalvables. Pues para terminar esta entrevista me gustaría preguntarle por alguna anécdota. Fuera de cámara estábamos hablando, me estaba contando unas cuantas, pero ¿cuál le gustaría compartir con los espectadores de nuestro programa? En la vida pública, porque la vida personal, como todos, pues tengo muchas anécdotas, tengo varias. Voy a compartir una que ahora me hace gracia, pero que cuando la viví con un poquito de inquietud. Por razones de salud tuve que asistir a un centro de salud a hacerme una radiografía y bueno, lo típico, ¿no? Te acuestan, el radiólogo mira mi caso, me hace una broma, me ponen la bata, estoy tendida boca arriba esperando que me hagan la radiografía y cuando, lo típico, cierro los ojos para relajarme y cuando abro los ojos estoy rodeada. Radiólogos, enfermeras, auxiliares administrativos, bueno, estaban todos rodeados, en ese momento era la alcaldesa de Telde, para saber cuándo íbamos a faltar una zona cercana al nuevo centro de salud y no me dejaron salir de ahí hasta que me comprometí a que la asfaltaríamos cuanto antes. Ahora me río, pero en aquel momento me asusté, claro. Esa presión, me imagino que... Lo asfaltamos rápido, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. La continuamos viendo aquí en el Parlamento. Muchas gracias. En Canarias hay más de 1000 especies introducidas entre animales y vegetales y de ellas 188 son invasoras. Para evitar que arrasen con los endemismos canarios, el Gobierno prepara un decreto que pronto verá la luz. El rabo de gato, la ardilla moruna o la culebra californiana son especies invasoras que pueden suponer un peligro para otras especies o incluso para el hombre. Por eso el Parlamento ha pedido que se pongan más medios para su control. Factores como los viajes y el comercio de animales, muchas veces ilegal, han dado lugar a la introducción de nuevas especies en nuestras islas. Por ello, una buena gestión del problema es sentarse en la tarea de prevención y de control. La mayor coordinación entre el Gobierno estatal con la participación en las competencias que se tienen sobre controles fitosanitarios por parte del Gobierno de Canarias, de los ayuntamientos, etcétera, es fundamental. Creo que es importante incluir dentro de este listado las especies reales que tenemos en Canarias, que es muy distinto a lo que es el catálogo, que también quería preguntarle por ese catálogo de especies invasoras. En total son 188 especies invasoras entre animales y vegetales. La Cámara ha pedido también más información para los ciudadanos. La piña tropical, que se introduce y conocido por todos nosotros, trae también consigo un riesgo de entrada de plagas como las que ya gozamos
en un territorio que está rodeado por mar y que debería ser la barrera. Estas aplicaciones no solo permiten que cualquier ciudadano pueda identificar una especie invasora, sino que además con un sistema de geolocalización pueda avisar de lo que está viendo en ese momento. La Unión Europea, como parte del convenio sobre la diversidad biológica, debe impedir que se introduzca, debe controlar y erradicar las especies exóticas que amenacen los ecosistemas. En el decreto que prepara el Gobierno se incluirá el modo de hacerles frente, como en el caso de cabras y ovejas asilvestradas. En aquellos espacios donde las apañadas no van a ser factibles, no va a quedar más remedio que abatir con todas las garantías desde un punto de vista ético para que el animal sufra lo menos posible. Ya tenemos especies autóctonas de anaga que han desaparecido. El Ejecutivo apuesta por adquirir más competencias en el control de estas especies. En esa misma comisión, Balbuena también se pronunciaba sobre el hotel que se está construyendo en la playa de La Tejita, en Tenerife. Considera que el deslinde fue erróneo y que la obra debería paralizarse para evitar daños al territorio. Existe motivos más que suficientes para que de forma cautelar, por parte de las administraciones que son competentes, es decir, la Dirección General de Costas o el Ayuntamiento de Granadilla, paralicen de manera cautelar esa obra, ¿no? Porque ante las dudas que existen, por encima de cualquier valor está el valor ambiental, que es el que tenemos obligados a proteger. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anunciaba este martes que en los próximos meses se completará la red de puntos de encuentro familiar con la apertura de los 2 de Lanzarote y de Fuerteventura. Comisión parlamentaria en la que también se habló de la necesidad de dar más estabilidad a los empleados públicos. Pérez aseguraba que habrá una oferta especial en 2020 y que esperan poder tener el plan antes del mes de julio. La respuesta es afirmativa. Habrá una oferta de empleo público, no solo porque es especial para la estabilización, no solo porque lo pretende el Gobierno, sino porque es un mandato de la Ley de Presupuestos. Los meses de abril y mayo quisiéramos dedicarlos a la negociación con los sindicatos, a ver si resolvemos la discrepancia, no con nosotros, sino entre ellos. El administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, informó en comisión de la convocatoria del concurso público para la elección de los responsables de informativos de la tele y la radio, a la que se han presentado 11 aspirantes. Un cargo que será sometido además a la votación de los trabajadores. Moreno compareció para explicar la situación de la radio pública. Unanimidad de los grupos parlamentarios en valorar el trabajo y esfuerzo de los profesionales de la radio pública a pesar de la escasez de personal y de unos medios técnicos que calificaron de prehistóricos. La previsión es la contratación de 5 nuevos trabajadores, aunque son 14 los puestos que deberían cubrirse para que la plantilla estuviera al 100%. Nos alegramos de que hayan acabado esas contrataciones por medio de las empresas de trabajo temporal. Creemos que es una gran noticia. Solucionar el convenio colectivo, que es algo que preocupa a los trabajadores y a las trabajadoras, y finalmente creo que se va a intentar resolver, ¿no?, de aquí a que termine este año. 5 personas, pero donde hay poco, 5 puede ser un ejército, o por lo menos solventar una parte de las enormes carencias que en materia de personal se tienen. Sobre todo de poco personal para defender y sobre todo conseguir los objetivos que se pretendían, pues es verdad que siempre se ha considerado como el patito feo. Se convierte directamente en una radio con una plantilla reforzada que dará lo mejor de sí para que tengamos, como siempre hemos dicho en esta comisión, una radio pública de calidad. La radio ha salido adelante con cierta dignidad, pero sin el personal suficiente para un servicio de calidad a la altura de los objetivos pretendidos. En la actualidad hay 14 plazas sin cubrir, por lo que puede hacerse una idea del esfuerzo que supone para todo el equipo de Canarias Radio salir al aire cada día. Uno de los aspectos que se abordó en la comisión fue la necesidad de contar con herramientas que permitan una mejora digital en Radio Televisión Canaria, tanto en los soportes digitales como la web, como en la propia señal de la televisión pública. La viceconsejera de Igualdad y Diversidad presentó las líneas generales de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, un ambicioso plan a largo plazo, 16 años, ha dicho que, como ha explicado Silvia Jaén, se marca como objetivo suprimir de raíz cualquier tipo de discriminación por motivo de género. La Estrategia Canaria de Transición Igualitaria llega al Parlamento, un ambicioso plan a 16 años estructurado en torno a 4 ejes y con un objetivo muy claro. No estamos hablando de parchear, de pintar, de generar alguna pequeña variación. Lo que queremos es darle un vuelco a la sociedad canaria. Y en 1 año y medio estarán.
públicamente y manifiestamente con lenguaje inclusivo e incorporando la realidad LGTBI. Casi nada. Toda la administración del Gobierno de Canarias vamos a cambiar. Unanimidad entre los grupos que establecen como principal medida la educación en valores. Trabajar en igualdad en los colegios, formando a los niños, a los jóvenes, porque esa es la vacuna para luego evitar muchísimas violencias machistas e incluso cuestiones de homofobia, ¿no? Hombres y mujeres, cuya implicación debe ser absoluta desde las primeras edades en la escuela, educando en valores desde la igualdad y fomentando el respeto y el afecto. Una formación es imprescindible para toda la gente, todo nuestro sector de la docencia. Y entonces podrán, a su vez, de forma transversal, enseñar y educar en igualdad a nuestras niñas y a nuestros niños. Pero no partiendo de cero, no deja de ser menos obvio que seguimos estando en una sociedad profundamente desigual y que, por tanto, en ese sentido, hay que trabajar con acciones en el corte, pero con esa proyección en el medio y largo plazo. Esperamos que esta estrategia canaria de transición igualitaria se convierta en un instrumento de trabajo común de las mujeres y de los hombres de nuestra comunidad autónoma, trasladando la necesidad de colaborar conjuntamente con la ciudadanía, con las instituciones, con los agentes sociales. Educación es fundamental, usted lo ha dicho. En las edades tempranas, en edades de escolares, es cuando se está creando la personalidad de los niños y niñas que están en todos nuestros centros educativos. Una educación para la igualdad de género y la formación que tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres y la erradicación del lenguaje, la publicidad y los mensajes sexistas. Y para enriquecer esta estrategia, el Gobierno propone celebrar 2 debates sobre el estado de la igualdad. El presidente del Parlamento apuesta por que las regiones ultraperiféricas trabajen de manera conjunta para intentar que el proyecto europeo se construya mirando al sur. Unas declaraciones que Gustavo Matos hacía en Lisboa durante las sesiones preparatorias de las 10º Jornadas Parlamentarias Atlánticas, que se celebrarán los días 16 y 17 de julio en Cabo Verde. Canarias también ha introducido en el programa el reto demográfico y la lucha contra la violencia de género. Nos han reunido aquí los parlamentos de Madeira, el Parlamento de Azores y el Parlamento de Cabo Verde. Compartimos un espacio geográfico, compartimos realidades sociales y culturales muy similares y sobre todo compartimos en este momento la preocupación por el futuro del proyecto europeo en relación con el esfuerzo presupuestario que se ha venido haciendo hasta ahora en relación con las regiones ultraperiféricas. Así que hemos aprovechado mucho el trabajo en este sentido. En la Semana de la Igualdad, la Cámara ha celebrado una jornada con expertos en la materia. Una de las claves en justicia es que todos los delitos de violencia sexual se traten en juzgados especializados. Así lo manifestaba la magistrada María Auxiliadora Díaz en el foro sobre avances y retos de la igualdad de género. Entre las cuestiones a debate en el foro que organiza la Cámara Legislativa ha estado el anteproyecto de ley de libertad sexual, que regula el derecho de asistencia y protección a las víctimas. Lo más importante es que la asunción de todas las competencias, de todos los delitos contra la libertad sexual, de todas las violencias sexuales, sean asumidas por los juzgados especializados. Avances legales que llegan en un momento de creciente reivindicación social a favor de la igualdad. Si miramos el número de mujeres que están en las universidades, en las representaciones, en los gobiernos, en las distintas asociaciones, tomando la palabra, como los 8 de marzo se han convertido de algo que éramos cientos de mujeres y ahora son miles de mujeres y hombres. En una semana que culmina con el próximo 8 de marzo como fecha señalada, el Parlamento se posiciona a favor de la igualdad. Estamos muy lejos de la igualdad efectiva, muy lejos de la igualdad real y aún así hay quienes en estos momentos ponen en duda, en riesgo, lo que hasta ahora se ha conquistado, que todavía, insisto, es evidentemente insuficiente. Medidas para la detección de la violencia sexual y ayudas para quienes la padecen forman parte del anteproyecto de ley de libertad sexual aprobado esta semana por el Consejo de Ministros. El vicepresidente y consejero de Hacienda ha comparecido para explicar a sus señorías las negociaciones que se siguen en relación al nuevo presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 y también para ahondar en el marco fiscal de Canarias. El principal temor del consejero de Hacienda es que no se aprueben los presupuestos generales del Estado para 2020. Jugamos nosotros la ley de presupuesto más que nadie. Y por eso es muy importante tener ley de presupuesto. Y serán responsables de que no tengamos ley de presupuesto los que no la faciliten. No digo que la aplaudan, los que no la faciliten. Un presupuesto del Estado que tiene que responder
a las necesidades reales de Canarias y que tiene que responder a que hay ya aprobado un régimen económico y fiscal, un nuevo estatuto de autonomía. A ese temor iría aparejado el hecho de que no se flexibilice la regla de gasto y Canarias no pueda destinar el superávit a las políticas sociales. El consejero ha asegurado que existe un compromiso de la ministra de que ambas cosas puedan cumplirse. El seguir aumentando el déficit va en contra de la estabilidad y va en contra de comunidades autónomas cumplidoras como Canarias, a las que precisamente no les dejan hacer uso de ese superávit porque otras tienen déficit. Lo que no podemos es ser absolutamente intransigentes con algunos, aunque hayan incumplido, porque nos van a esperar a la vuelta de la esquina. Poco o nada hemos visto que hayan hecho frente a Madrid para defender y proteger a Canarias, nuestros fueros, nuestros estatutos, nuestro régimen fiscal y el dinero que nos deben, que sí, vamos a seguir reclamando el dinero que nos deben. Primero deberíamos estar en Canarias concienciados porque nunca debemos de perder la oportunidad de unirnos en torno a cuestiones básicas como puede ser el REF o como puede ser, en este caso, la necesidad de flexibilizar la regla de gasto. Incertidumbre que cruza fronteras y se instala en el corazón de Europa, que negocia también su presupuesto, cuentas en las que Canarias se juega mucho. Nuestro estatus de región ultraperiférica nos está sirviendo de escudo, de defensa de nuestras singularidades y en las propuestas, ninguna definitiva, todas provisionales, la nominación de fondos es una buena noticia y estaríamos en torno a los 2.440 millones de euros. Cuentas comunitarias que se van a ver afectadas por tres grandes problemas: la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la de los refugiados y la derivada de la salida del Reino Unido, aspectos que el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas analizarán en una reunión conjunta el próximo martes. Todos los grupos parlamentarios han registrado una iniciativa para solicitar un pleno monográfico sobre la situación de la infancia en Canarias. Al acto también ha asistido la presidenta de UNICEF en las islas. Visualizando los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, pues es prioritario que esa pobreza disminuya en nuestra comunidad autónoma. La Junta de Portavoces se reunirá el 12 de marzo para iniciar el trámite de aprobación de la nueva ley del sistema electoral canario. Será una reunión monográfica para establecer el calendario y el procedimiento a seguir para elaborar el texto dentro del plazo que marca el nuevo Estatuto de Autonomía, que será antes de noviembre de 2021. El día 12 arrancaremos ya, tenemos esa Junta de Portavoces monográfica para intentar fijar ese día ya, ese calendario y sobre todo, lo más importante, el método en el que vamos a tramitar esa iniciativa legislativa. Así que seguimos, digamos, dándole el ritmo suficiente para llegar a tiempo y cumplir con el mandato estatutario. El jueves se reanudaron las visitas escolares en el Parlamento. 2 centros educativos de secundaria, de Arafo y Santa Cruz de Tenerife, recorrieron las instalaciones en una visita guiada que tiene como objetivo acercar a los más jóvenes a la Cámara Legislativa de todos los canarios. Para el resto de público, recuerden que la Cámara abre sus puertas los sábados por la mañana. Son alumnos del CEO Andrés Orozco de Arafo y del Instituto de Formación Profesional César Manrique de Ofra. Esta semana han visitado el Parlamento de Canarias acompañados por sus profesores para conocer de primera mano la Cámara Legislativa que representa a todos los canarios. El objetivo es, como siempre, pues dar a divulgar a la población más joven, pero también a la adulta, a todos en general, pues el funcionamiento de nuestro Parlamento, que conozcan su sede, que conozcan un poco cómo funciona y sus órganos principales. Con mi charla lo que intento es que conozcan un poquito el sistema parlamentario, cómo funciona nuestra democracia, qué es un parlamento en definitiva. En el hemiciclo los estudiantes pueden sentirse como auténticos diputados, sentarse en sus asientos y tomar la palabra para debatir. La visita me ha parecido bastante interesante porque hay cosas que no sabía, es que no sabía para qué era el Parlamento, en verdad, y aprendí un montón de cosas nuevas. Bastante enriquecedora porque, quieras o no, no creo que todo el mundo conozca bien exactamente cómo se funciona todo. Ha estado bastante interesante, no me esperaba esto como era por dentro de cómo se ve por fuera. Ha sido muy útil, la verdad, y me gustaría repetir esta experiencia. Aquellos ciudadanos que quieran visitar el Parlamento de Canarias y conocer su importante labor pueden hacerlo todos los sábados a partir de las 10:30 de la mañana.
Aquí terminamos, volvemos el próximo domingo, pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias, en nuestra página web rtvc.es y también a través de nuestras redes sociales. Que tengan una feliz semana.